Entonces, vuelvo y te repito, es una exhortación que viene de parte de Dios a nuestras vidas. Y hoy vamos a mirar a través de este pasaje de la Escritura cuántas veces Dios exhortaba a que escucháramos, a que estuviéramos atentos a lo que Él hablaba, a lo que Él decía. Entonces, vamos por favor un momento al Evangelio de Lucas en el capítulo 8 y vamos a ver allí una parábola pues ya muy conocida, pero vamos a ver qué nos va a enseñar Dios hoy. Creo que lo bonito de la escritura, de la palabra, es que es una fuente inagotable, ¿sí? Qué triste fuera que de un pasaje de la escritura solamente se pudiera enseñar una sola cosa y nada más. Sería tenaz, sería triste, pero la Biblia es una fuente inagotable y de un solo pasaje de la escritura Dios puede enseñar tantas y tantas cosas. Entonces sé que esto lo hemos tocado varias veces, pero sé que Dios va a traer hoy también vino nuevo para cada uno de nosotros. Vamos entonces a Lucas en el capítulo 8. Dice versículo 4. Vamos a hablar allí sobre la parábola del sembrador. Dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada o pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz. ¿Qué decía? El que tiene oídos para oír, que oiga. Préstale pues atención a esto. Dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Vamos a verlo hasta ahí. Ahorita continuamos entonces con el resto del pasaje de la escritura. Entonces, creo que las personas que estaban allí, todos ellos podían de una manera muy sencilla entender lo que el Señor Jesús estaba hablando en cuanto a lo natural. De pronto para nosotros que estamos acostumbrados a un mundo de cemento, de pavimento, de pronto se nos hace un poco más desconocido, un poco más complejo entender este tipo de figuras. Pero bueno, los oyentes de Jesús en ese momento, una sociedad pues agrícola, era la vida cotidiana de ellos, entonces podían de una manera sencilla, como les decía ahorita, entender ese asunto de que el sembrador salió a sembrar y lo de la semilla en el camino y lo de la que cayó en las piedras. Todo esto ellos lo podían comprender. Entonces, simplemente como para poder nosotros tener la figura de lo que sucedía allí, es que para esparcir las semillas, ¿qué hace el sembrador? En este tipo de cultivos, sobre todo el trigo, pues toman un puñado, ¿sí?, de semilla en una bolsa que llevan en un costado. Entonces lo que hacen es que lanza la semilla con gran fuerza. Digamos que el asunto es como poder abarcar como una zona amplia y de la forma más uniforme posible. Es en un orden donde va tirando la semilla, va tirando. Eso es lo que ocurre allí, semilla que se avienta. Entonces, obviamente, era inevitable también que pues algunas de esas semillas como que quedaran fuera del perímetro al que se quería lanzar. Algunas de ellas quedaban fuera de ese perímetro. Entonces, solamente la semilla que cayera en buena tierra era la semilla que era capaz de producir
una cosecha que fuera valiosa, una cosecha que fuera importante para el sembrador. Y es ahí entonces donde Jesús menciona 4 tipos de tierras. Dice que una parte cayó junto al camino, ¿sí? Una parte cayó junto al camino y se refiere como a esos senderos que precisamente cumplían como la tarea de separar los campos, de separar los suelos. Entonces, esa parte que separaba los campos permanecía sin arar, y en ese clima árido, en ese clima seco al que nos estamos refiriendo como el de Medio Oriente, entonces, ¿qué sucedía? Que se ponían supremamente duros, supremamente duros. Eso sucedía con esa parte de la tierra. Entonces, como el sembrador lo que hacía era esparcir la semilla desde ciertos puntos del campo, entonces eso ocurría. Algunas semillas no quedaban donde debieran de quedar. Entonces esta dice allí la primera que quedó junto al camino. ¿Y qué sucedía? Pues que eran holladas o eran pisadas, que también venían los pájaros y las comían. O sea que la oportunidad que tenía esa semilla de germinar, pues realmente era casi ninguna. Ahora, habla ahí de otro terreno de rocas o de piedras. Entonces, no es que el suelo en sí fuera completamente rocoso, no se trata de eso, sino que más bien había quizás alguna parte de ese terreno donde debajo de la tierra habían quizás de pronto piedras muy grandes, ¿sí? Inmensas, o quizás también algunas piedras de menor tamaño que estaban regadas alrededor entonces del terreno. Entonces cuando se araba el campo, las más pequeñas podían ser quitadas, podían ser puestas en un lugar aparte. Pero entonces, digamos que cuando las rocas llegasen a ser muy grandes, esa superficie que de pronto la cubría, no dejaba entonces que la semilla que cayera tuviera luego la profundidad que necesitaban las raíces. Entonces, ¿qué ocurría? No tenía la humedad luego que se necesitaba. Vuelvo y te repito, estamos hablando de una zona demasiado árida, necesitaba buena humedad para permitir el crecimiento. Y también, durante un tiempo, quizás esa semilla que caía sobre esas piedras que no se podían sacar, vuelvo y te repito, quizás por su tamaño, entonces quizás ¿qué podía ocurrir también allí? Podía verse en un principio, cuando crecía, se podía ver de pronto muy saludable, muy frondosa, como con como que a la vista, con lo necesario. Pero cuando salía el sol y cuando faltaba el agua, ¿qué iba a ocurrir? Se iba a morir tan rápidamente como creció. ¿Por qué? Por la falta de profundidad. Entonces, vuelvo y te repito, a primera vista podría parecer que iba a dar tremenda cosecha o que la planta iba a crecer tremendamente bien, pero bueno, las raíces no pueden expandirse y eso va a dificultar entonces el proceso. Digamos que una persona, un buen agricultor, conocedor de todo este asunto, puede fácilmente darse cuenta de inmediato que definitivamente esa no era una buena señal si eso estaba ocurriendo con una semilla. Y dice también entonces que la tercera dice que cayó en un suelo que estaba infestado de espinos y de maleza. ¿Ya? Entonces, ¿de qué nos habla esto? Mira que los cardos, la maleza,
son completamente inútiles para cualquier propósito de una persona que quiera sembrar. Es decir, si se quiere sembrar, se tiene que tener un terreno limpio y se tiene que tener un terreno adecuado. La semilla sembrada en un campo donde lo que la va a ahogar, lo que la va a minar son las hierbas, entonces definitivamente no la dejan crecer y no la dejan desarrollar lo suficiente. ¿Qué hace toda esa hierba que hay alrededor? Pues simplemente los nutrientes los absorbe, lo uno. Y lo otro es que al crecer también no permite que la luz del sol pueda hacer lo que debe de hacer en la planta o en la semilla que se necesita que crezca. Entonces, creo que algo que hacen estos agricultores es que después de que recién han arado, muchas veces esos campos como que tienen una apariencia engañosa, esos campos donde siempre ha crecido mala hierba, esos campos donde definitivamente ha sido tanta, pero tanta la mala hierba que ha habido, que ya está enraizada y que ya es supremamente complicado como erradicarla por completo. Entonces, ¿qué sucede? Que en lo superficial, cuando es recién arado, pues puede parecer, ¿sí?, que está algo, digamos, prometedor, que puede realmente parecer como algo adecuado para poder hacer allí el sembrado que se necesita y que está listo para las semillas. Pero en el fondo, lo que hay es otra realidad. Y es que definitivamente va a crecer tanto la maleza que si no se hizo bien la tarea, solamente se van a obtener pérdidas. Quedan allí raíces, quedan semillas, queda una cantidad de cosas que se necesita hacer bien la tarea. Por eso te digo, nosotros que estamos más acostumbrados al pavimento y que no comprendemos mucho toda esta tarea agrícola, necesitamos tener un poco más de imaginación y poder darnos cuenta que realmente la tarea del campo no es una tarea para nada fácil, no es una tarea para nada sencilla, porque una de las cosas con las que más luchan los campesinos, la gente que siembra, es poder erradicar la maleza, todo lo que acaba con un cultivo. Entonces, y finalmente, la parábola habla de otra semilla que cae entonces en buena tierra. La semilla que cae en el campo arado es una semilla que se desarrolla bien, es una semilla que crece, es una semilla que puede alcanzar entonces la profundidad que se necesita, es una semilla que no va a ser pisoteada, es una semilla que no la van a comer entonces los pájaros. Se trata de un suelo limpio, se trata de un suelo adecuado, se trata de un suelo para que esa semilla verdaderamente pueda prosperar para aquello para lo cual entonces fue sembrada. Y es una semilla que va a producir entonces una cosecha abundante. Entonces prestémosle mucha atención a esto, ¿sí? Ahora, ¿qué nos quiere Dios aquí mostrar de una manera bien especial? Y creo que hay cosas muy sutiles ahí que de pronto necesitamos reconocerlas y mirarlas. Hemos aprendido siempre que Dios toma de lo natural para enseñarnos verdades ¿qué? Espirituales. Entonces vamos a mirar allí. Al contar Jesús esta parábola, entonces varias cosas deben de quedar claras. La primera de ellas, mira que aquí el énfasis no está sobre todo en el agricultor o en el sembrador, ni en su habilidad, ¿sí? Habla ahí de un sembrador en esta historia. Yo creo que la diferencia clave entre la semilla
que produjo al 30, al 60, al 100 por uno, y aquella semilla que no produjo absolutamente nada, la clave no está en cuán hábil era el sembrador o qué tan buena era la semilla. El punto no era ese. El punto fue el lugar donde cayó la semilla, el suelo. Ese es el punto que es realmente importante allí. Entonces, otra cosa acá que necesitamos mirar es que no se está discutiendo tampoco la calidad de la semilla. Venían de la misma fuente, toda la semilla de la misma fuente. Entonces, vimos ahí una semilla pues que sencillamente sobrevive y da tremendo fruto. Vimos otra que los pájaros la comen, otra que por asunto de las piedras no pudo crecer y otra que la ahogan. Entonces, los espinos, la mala hierba. Entonces, el problema no es la semilla, el problema no es el sembrador. Vuelvo y te repito, el lugar donde es puesta. Hay un pasaje aquí en la escritura, ¿sí? Te lo quiero leer en la traducción del lenguaje actual, que es precisamente el que les compartí al principio, el que tenga oídos que oiga, ¿sí? Mira cómo lo dice la traducción lenguaje actual, cómo habla de este versículo. Después dijo Dios con voz muy fuerte: si ustedes en verdad tienen oídos, pongan mucha atención. Si en verdad tienen oídos, pongan mucha atención. Entonces, te exhorto a eso esta mañana, ¿sí? Pongamos mucha atención. Ya hemos hablado aquí de lo natural, vamos a ir a ver qué nos va a enseñar Dios en cuanto a lo espiritual. Entonces, mire que cuando el Señor les dice, pongan mucha atención, los discípulos como que se apropian de esa palabra que Él les está diciendo. Y en Marcos 4:10, hablando de la misma parábola, están en los diferentes evangelios. Mira lo que dicen ellos en Marcos 4:10. Dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de Él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Vienen a Él, ¿sí?, con la pregunta: bueno, explícanos esto. Y aquí es algo muy bonito porque esto es una clara indicación de quiénes son los que tienen oídos. ¿Para qué? Para oír. Ellos son los que se acercan y ellos quieren que el Señor Jesús les explique. Entonces, vamos un momentico a Lucas capítulo 8, nuevamente, versículos 9 y 10. Aquí retoma la historia, la narración, la parábola. Lucas 8, 9 y 10. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, mira la respuesta tan tremenda de Jesús: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Presta la atención a esa palabra, misterios, ¿sí? A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo ¿qué? Pareciera como cruel, ¿cierto? Pareciera como ilógico. Es que dice, a ustedes les es dado entender los misterios, pero a ellos no, y por eso se les habla por parábolas. Digamos que si no analizamos bien este texto bíblico, pareciera que el Señor actúa de manera injusta. Pareciera como si el Señor realmente tuviese algunos que los escoge. Recordemos que Dios no tiene escogidos, Dios tiene es que íntimos. Dios no tiene elegidos, Dios tiene íntimos. Así que Él le dice el misterio del reino. Así que ese misterio, en el sentido en el que el Señor Jesús está hablando en este momento con ellos, es algo que puede estar parcial o totalmente oculto, pero que ahora
hay un propósito, y es que eso pueda ser revelado por completo. Entonces mira lo bonito aquí, como el Señor estaba a punto de dar a conocer tantas cosas que en el Antiguo Testamento habían sido como veladas, algunas que eran como tipologías, otras que eran como simbolismos, señales proféticas. Sin embargo, el Señor Jesús quiere venir y traer esa claridad, esa revelación de aquellos misterios. Pero va a suceder aquí algo que es bien especial y algo que nosotros debemos aprender. Y es que esa revelación fue siendo dada de una manera muy sutil. El Señor Jesús la fue dando poco a poco y la da para que la entendieran solamente las personas que tenían el deseo sincero de conocer la verdad. O sea, tiene que haber en el corazón un sincero y profundo deseo de conocer y de saber. Y mira que ellos entendieron las verdades que Jesús estaba enseñando, pero no por una clarividencia, no por algo raro, no por algo extraño, sino porque tenían el suficiente interés, el suficiente deseo como para ir a Jesús y pedirle entonces a Jesús que les diera la interpretación de aquellas cosas que para ellos en su momento era muy complejo poderlas entender. Pero ese deseo era lo que los llevaba a ellos a querer escuchar, a querer aprender, a querer recibir de parte de Dios. Entonces lleva a sus discípulos aparte y les dice esas palabras: a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de Dios. Mira que era como un privilegio tremendo, un privilegio maravilloso, algo bien bonito, porque en su mayoría los apóstoles eran hombres, algunos pescadores, hombres del vulgo, hombres sin muchas letras. Entonces era como un privilegio bien especial, y más pues de una región como Galilea, y se sienten como tan privilegiados de parte del Señor, que siendo ellos lo que eran, pudiesen entonces en ese anhelo aprender y poder recibir lo que Jesús les quería enseñar. Pero algo aquí bien especial es que aunque Jesús quería dar a conocer estos misterios a través de las parábolas, algo aquí bien especial, y es que ocultaban esa verdad de los incrédulos, porque mira que les dice: por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no escuchen. Entonces uno dice, bueno, ¿a cuántos estaba excluyendo entonces Jesús? ¿A cuántos estaba haciendo a un lado para que no entendieran? Ninguno. A ninguno el Señor Jesús estaba excluyendo en contra de la voluntad de ellos, a ninguno. Cualquiera de ellos que estaba ahí escuchando lo que Jesús hablaba, cualquiera de ellos podía acercarse a Jesús y pedirle en humildad que le enseñara, que él quería aprender, que él quería comprender esas cosas. Entonces los que creían buscaban la verdad, los que creían pedían que les fuese enseñado, que les fuese explicado, mientras que los que no creían, el Señor les hablaba por parábolas. Y así era más complicado para ellos, porque en realidad no había un deseo sincero, no había un deseo profundo, no había en ellos verdaderamente una convicción. Nosotros vemos por la escritura que al Señor Jesús lo seguía mucha gente, demasiada gente, pero realmente no todos iban con un deseo sincero. Había una cantidad de intereses,
Pero el que tenía el interés de entender los misterios, el Señor Jesús no tenía ningún problema en enseñarles y en explicarles. Uno piensa que es que andaba solamente con los 12 y que era solamente con ellos. No. Incluso cuando uno lee en Juan capítulo 3 acerca de Nicodemo, recordemos que Nicodemo va a Jesús de noche, ¿sí? Y algo muy bonito por la tradición judía es que los maestros, bueno, muchas veces en el día iban, compartían, pero en la noche era donde se daban a la tarea de escudriñar, de estudiar, de desmenuzar. Y muchas personas iban para eso, para realmente aprender y poder preguntarle al maestro y que el maestro entonces pudiera enseñar. Entonces mira esto tan tremendo, ¿sí? Pero te digo, si uno lee el pasaje así, a simple oído, sin prestarle mucha atención, uno dice, pues qué injusto el Señor, que dice, a ustedes les he dado a entender, pero a ellos no, por eso les hablo por parábolas. Pero cuando lo miramos a la luz de lo que verdaderamente esto nos quiere enseñar, entonces nos damos cuenta que no se estaba excluyendo absolutamente a ninguno. Los que creían podían ir y pedir explicación, los que no, pues con las parábolas quedaban nulos. Entonces, vamos otra vez a Lucas capítulo 8, versículo 10 al 15. Lucas 8 del 10 al 15. Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. Mira lo bonito como los que fueron, él les va a empezar a explicar. Todos los que quisieron ir, sí, no eran solamente los 12. La semilla es la palabra de Dios, bien claro, ¿sí o no? Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué hacen? Se apartan. La que cayó entre espinos, lo que hablamos ahorita pues de maleza, ¿sí? Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bien bonito esto, ¿no? Entonces, algo que queda claro es que la semilla nos representa entonces la palabra de Dios. Y hay algunos pasajes de la escritura que nos dan un poquito más de claridad en cuanto a esto, ¿sí? Solamente para referencia, está Isaías capítulo 55, versículo 11. Dice que así será mi palabra que sale de mi boca, no regresará a mí vacía, ¿sí? Sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Hablando pues de su palabra. Ese es Isaías 55, 11. El Salmo 126, versículos 5 y 6, mira lo que dice. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo ¿qué? Las gavillas. Entonces el sembrador de la parábola, estamos aquí compartiendo hoy, mira, no es como identificado porque digamos que aquí, vuelvo y te repito, el énfasis está en el terreno, ¿sí? Y es lo que vamos a mirar ahorita. Yo creo que el sembrador puede representar cualquier persona que comparte la palabra, la persona que distribuye la semilla. El sembrador, toda aquella persona que proclama el mensaje, la palabra de Dios, ya sea porque predica, ya sea con su testimonio de vida, ya sea por un evangelismo personal, ya sea, bueno, de la forma que sea. Se está esparciendo entonces la semilla, se está esparciendo entonces el mensaje de Dios. Si bien es cierto que esa semilla cuando es regada, cuando es implantada, el Señor Jesús mismo hace en nuestras vidas lo que tiene que hacer, ¿ya? No podemos decir solamente que el Señor Jesús es el único sembrador, sino que también nos ha llamado juntamente a nosotros para que también nosotros entonces seamos
de aquellos que esparcen esa semilla. Por eso en este caso, el importante no es el sembrador. O sea, realmente, dicho de otra manera, el importante no es el mensajero. El importante es ¿qué? El mensaje. El mensaje es el importante. Entonces, mira acá algo bien bonito que nos va a continuar dando como un poquito más de luz. El mensaje de la parábola nos quiere llevar a nosotros a reflexionar acerca del terreno donde fue puesta. No vamos a entender como la esencia de esta parábola, no la vamos a entender sin entender que el suelo en el que cae la semilla representa cada corazón, representa cada vida, representa entonces cada ser humano, cada personita. Entonces el asunto es que Jesús está enseñando aquí algo bien especial. Lo que Él está enseñando no tiene que ver con la habilidad del ser humano, no tiene que ver con la habilidad del sembrador. No se refiere a la semilla, ya lo vimos, la semilla es la palabra de Dios y esa palabra entonces es perfecta, es eterna. Esa semilla es inmutable. Cualquier intento, hermano, cualquier intento de mejorar una cosecha mediante el uso de una semilla manipulada, de una semilla diferente a la que se debe de sembrar, hermano, eso es algo negligente, es algo completamente reprobado por parte de Dios. ¿Qué le vamos nosotros a quitar o a agregar? Nada. Ya la semilla está y así tiene que ser. Manipularla de nada, absolutamente de nada sirve. Entonces, la única diferencia entre una cosecha abundante y una estéril es la tierra. La tierra junto al camino, la primera de la que nosotros hablábamos, sencillamente nos deja ver que la condición de ese suelo no era apropiada. No fue la semilla, fue el terreno en la que cayó. Entonces la respuesta de una persona a la palabra de Dios depende de cómo está su corazón. Es así de sencillo. La respuesta, algo y te lo repito, de una persona a la palabra de Dios depende de la condición del corazón de esa persona. Y algo bien tremendo, para que quede claro, es que el fruto es la única evidencia de que alguien ha escuchado la palabra correctamente. Solamente el fruto. Hay personas que adoptan una cantidad de metodologías extrañas, no bíblicas, porque piensan que de esa manera van a obtener alguna respuesta de los corazones duros. Entonces manipulan la semilla para ver si de esa manera obtienen la respuesta. Son corazones duros. Entonces no sirve de nada alterar la semilla. No sirve de nada tratar de suavizar el mensaje. No, es que tenemos entonces que preparar un mensaje que esté como más adecuado a los tiempos modernos, los tiempos que estamos viviendo. No, no es así. No se manipula la semilla. No, es que tenemos que preparar sermones y preparar gente para que realmente, de acuerdo, para que poder ajustar el mensaje de acuerdo a lo que las personas quieren y están viviendo. No se trata de eso. No funciona de esa manera.
No es que el mensaje se tenga que adaptar a los tiempos modernos. Entonces necesitamos una palabra más moderna, más para este tiempo. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. La palabra tiene que permanecer intacta, pura, como Dios la dio. Porque si queremos hacerlo de esa manera, para que los corazones duros entonces la reciban, al final, ¿qué vamos a tener? Una mentira. Una mentira. Entonces muchos simplemente quieren reemplazar el evangelio. Muchos simplemente imaginan que pueden diseñar un mejor uso para el campo. Si el campo son las personas, si la semilla es la palabra, entonces ¿de qué manera hay mentes? ¿Cómo puede haber mentes que están pensando más en cómo usar el campo, en vez de estar más atentos de cómo es que Dios quiere que se siembre la semilla? Pero no podemos entonces entrar en ese esquema que están tristemente hoy inundando mucha parte del evangelio, y es utilizar las personas. Porque hay intereses personales, porque hay otros deseos, porque la mira está en otras cosas. Entonces se cambia, se manipula la semilla, el mensaje, para que todos, absolutamente todos, sin ninguna restricción, sean aceptos como si no hubiese ningún problema de nada. El mensaje de la palabra tiene que ser puro y tiene que ser santo. Y los corazones que son duros, los corazones que esa semilla no quiere penetrar, que lo vamos a ver ahorita, sencillamente necesitan escuchar la palabra como es. Si no la van a creer, si no la van a aceptar, pues sencillamente cada uno tendremos que dar cuentas delante de Dios. Y te repito, todo esto consiste en la condición del terreno. La condición del terreno. Si la palabra de Dios da fruto en la vida de un oyente, no es porque, es que yo para predicar soy tremendo. No. Porque aquí el asunto no es el sembrador. Es que ese terreno ha sido arado. Y de muchas maneras Dios ha estado trabajando en él. Entonces no se trata de qué tan hábil soy yo. Entonces, mira, la primera cae junto al camino, ¿sí? Esta es quizás la que más inquieta y la que más pareciera como sin esperanza, de aquellas de las que habló Jesús. Mira, ¿qué sucede con este tipo de terrenos? Y vamos identificando todo esto. Sucede que la incredulidad, ese amor al pecado, es lo que hace que ese corazón, esa vida, esté siendo cubierta de tantas cosas. Y se va haciendo un corazón tan duro, y es tan complicado que penetre la verdad de Dios ahí en ese corazón. Y si no logra penetrar, pues mucho menos va a poder echar entonces raíces. Mira lo que dice Lucas 8:12. Y es que este versículo explica el verdadero objetivo del sembrador. Dice que el verdadero objetivo es que las personas crean y se salven. Por eso dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es el deseo, la salvación, que crean, que puedan venir realmente a recibir ese regalo de la salvación. Pero es inevitable que realmente nos encontremos con personas con corazones como cemento, con corazones como de piedra. El Antiguo Testamento, y bueno, también en el Nuevo Testamento, la Biblia los llama como duros de cerviz. Éxodo 32:9, sin embolatar ahí Lucas. Éxodo 32:9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo
que por cierto es pueblo de dura cerviz. Segundo de Reyes 17:14. Segundo de Reyes 17:14. Mira cómo habla aquí la palabra del Señor. Mas a ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Duros de cerviz, o sea, no agachan la cabeza, no quieren, porque lo que hay en ellos, lo que hablábamos ahorita, un amor tremendo al pecado. Entonces es inevitable encontrarnos con personas que sencillamente están así, duros. Hay indiferencia en ellos, hay una insensibilidad tremenda, amor a las cosas de este mundo, corazones que son demasiado densos, demasiado impermeables, o sea, no penetra la palabra allí en ellos. Entonces, hay algo interesante aquí en el contexto histórico en el que Jesús está hablando, y es que Él no está hablando a gente atea. El Señor Jesús está hablando a gente de una cultura muy religiosa. Está hablando al pueblo judío. Habían recibido la ley, el pueblo escogido por Dios. Entonces, imagínate esto. Imagínate el público ante el cual Jesús está dirigiendo. Gente que tiene un contexto religioso tremendo y están actuando, muchos de ellos, de esa manera, con un corazón duro. Entonces, el pecado de ellos, yo creo que como que de alguna manera es el máximo grado de dureza que puede haber en un corazón. Porque teniendo un contexto, teniendo un conocimiento, siendo lo que era el pueblo judío, y aún con todo y eso, muchos de ellos en esa condición dura. Yo creo que el haber sido ateos hubiese sido mejor para ellos, porque aún en la escritura Jesús habla de ellos en Juan 8:44 y les habló durísimo. En Juan 8:44 él dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, mira que Jesús no está ablandando para nada el mensaje, ni lo está haciendo como que para ellos pueda ser un mensaje que les satisfaga a ellos. No, es un mensaje como él sabía que lo debía de dar. Entonces los corazones endurecidos, sucede algo bien triste con ellos, están a merced del diablo. Porque en Lucas 8:12, ¿qué dice? Viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Bien triste eso. Corazones endurecidos, corazones a merced del diablo. Pero, porque es que si dice que viene el diablo y arrebata, ¿cómo es que el diablo puede venir y arrebatar la palabra de Dios de un corazón? Te digo algo. Si nosotros de pronto pensamos que Satanás y sus obras siempre van a venir de una manera tremendamente diabólica, nos vamos a decepcionar. ¿Sí? No siempre es así. Recordemos que la escritura dice que Él es padre de ¿qué? De mentira. Eso lo dice en Juan 8:44. Dice que también se presenta como ángel de ¿qué? De luz. Está en 2 Corintios 11:14 y 15. Entonces, también la escritura nos dice que Él confunde a las personas, que envía falsos maestros, falsos predicadores. También puede haber orgullo, obstinación, deseos sexuales enfermizos. Esas son las concupiscencias. O sea, son muchas cosas. La manera como arrebata, como quita, como toma la semilla el enemigo de un corazón duro. Porque luego de que de alguna manera ha encantado, ha ganado la confianza y la atención del pecador, entonces lo que hace es que desvía por completo la mente de la palabra, lo despoja por completo
de esa verdad. Y la conciencia, se pone una conciencia cauterizada. Qué triste. Ese es un corazón duro, cuya mirada está solamente en el pecado, en el deleite, y que no acepta y no quiere, y el mensaje para él le estorba. Ahora, luego hablo entonces de aquella semilla como muy superficial, ¿sí? Dice en el 13, versículo 13, los de sobre las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero eso no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, sin raíces profundas, ¿qué pasa con una planta? Si no hay raíces profundas, ¿puede vivir por mucho tiempo? No puede vivir por mucho tiempo. Y vuelvo y te digo, menos en un clima tan seco como el que está allí Jesús hablando y compartiendo. Puede que en principio se vea crecer verde y frondoso, pero se muere así mismo de rápido. Rapidito muere. Creo que todos hemos tenido como la experiencia de ver de pronto una plantica que crece así en el pavimento o en una pared. Te la de crecer, ay, tan bonita donde creció, mira, ¿cómo hará? Pues ahí se murió también rapidito, se muere. Porque no hay raíz, porque necesita profundidad. Entonces, digamos que estos serían como el polo opuesto de aquellos que son duros. Porque es que al principio dice ahí, parecen como receptivos, muestran como cierto interés. Dijo Jesús ahí que al principio la reciben con gozo, como que se entusiasman con la palabra. Pero todo ese entusiasmo se pierde rápidamente. ¿Por qué? Porque la persona no tiene raíz. Ese tipo de personas creen, pero por algún tiempo. Escuchan, pero por algún tiempo. Les gusta, pero solamente por un tiempo. Entonces, mira lo tremendo, es que son receptivos a la palabra. Se entusiasman demasiado. Hay como que se nota temporalmente algo en ellos, pero no es auténtica fe. ¿Por qué? Porque es algo completamente superficial. Entonces, prestémosle mucha atención a esto. En ese tipo de personas no es cuestión de si la fe caerá o no caerá. El asunto es, ¿y en qué momento va a caer? Digamos, suena triste, suena cruel, pero es la verdad. No es, ¿será que sí? ¿Será que no? No, el asunto es solamente de tiempo, porque es completamente superficial y porque la palabra de Dios nos está diciendo que así es, que es de corta duración, que se seca, que muere. Entonces, eso es simplemente cuestión de tiempo. Tarde que temprano, eso va a ocurrir. Entonces, yo creo, y cada uno de nosotros podemos tener la certeza de esto, y es que la fe de cada discípulo, cada persona que ha sido llamada por Dios, la fe de cada uno de nosotros es puesta a prueba. Persecuciones, calamidades, dificultades, enfermedades, una cantidad de cosas de las que ninguno de nosotros podemos decir yo estoy exento de eso, para nada. Entonces, si la fe es superficial y sin raíces, si no es una fe de corazón, no importa lo entusiasmado, lo entusiasmada que esté la persona, en principio, esa persona, sencillamente, en el momento de la prueba, ¿qué va a suceder? Se va a apartar. Abandonan la fe. Se van. Entonces, aquellos cuya fe es solamente algo temporal y superficial, quizás tienen en su mente, en su corazón, como un deseo simplemente
egoísta, porque solamente están esperando que el Señor Jesús les arregle sus problemas o que la vida se les haga más fácil. Y por eso durante un tiempo están ahí, se deleitan con emoción. Hay lágrimas, a veces hay alegría, otras veces la palmadita, abrazos. Y lo tremendo es que si no hay discernimiento en nosotros, ¿qué va a suceder? Pues que eso nos va a llevar a nosotros a pensar, qué tremenda respuesta. Uy, esa persona está, mejor dicho, pero entregada por completo al Señor. Como que si es así bien eufórico y todo eso, como que eso a veces nos convence más que una persona que es tranquila, que es más bien como callada, como que más bien en su corazón hay una convicción de su pecado, de su condición delante de Dios, como que lo que esa persona experimenta es como una humilde gratitud delante de Dios. Y el que vemos así como quieto, como que es más callado, como que ese no me convence de a mucho, pero el que veo ahí en su emoción, mejor dicho, ese es. No nos engañemos, Jesús deja claro en esta parábola una cosa bien tremenda, es que una alegría a veces acompaña una falsa convicción, o una falsa alegría más bien. Acompaña más bien una falsa conversión. Entonces, ni la alegría hiperactiva, ni ese fogaje, ni la quietud me demuestran a mí absolutamente nada. O sea, yo no puedo calificar a una persona si es muy eufórica o si es muy callada. Eso a mí no me muestra nada. ¿Sabe qué es lo que me muestra realmente? El fruto o la falta del fruto. O sea, ahí no hay nada más. Eso es lo único que me puede traer a mí como la revelación. Porque la escritura dice en Mateo 12:33 que por su fruto los conoceréis. ¿Sí? Entonces, yo creo que en últimas no importa mucho el entusiasmo superficial que esa persona pueda mostrar. Entonces, yo creo que esto aquí más bien se trata de una convicción. Tiene que haber realmente profundidad. Esa palabra, esa semilla tiene que hallar que verdaderamente hay raíces que están ahí penetrando. Entonces, si es solo superficial, pues como les decía ahorita, finalmente termina apartándose. Y cuando esto sucede, se muestra definitivamente que a pesar de tanto gozo aparente y tanto celo, la persona nunca realmente creyó. Jamás lo hizo. Por eso dice Juan 2:19, quiero que lo leamos. Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Está ahí en Juan 2:10, primera de Juan 2:19, perdón. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara o se manifestase que no todos son de nosotros. Que repite harto la palabra nosotros. ¿Sí? Ahora, estoy hablando del que solamente algo superficial. Ahora dice el que cayó entre espinos. Tercer tipo de terreno. Creo que lo que hablábamos ahora, un suelo que está como tan lleno de hierba, representa un corazón que está como demasiado cautivo, demasiado atrapado, demasiado preocupado por los asuntos de este mundo, de esta tierra. Entonces Jesús explica algo aquí en el versículo 14, Lucas 8:14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Presta la atención a esto. Oyen, pero yéndose
son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. ¿Y qué pasa? No llevan fruto. No llevan fruto. Entonces aquí en el Evangelio de Marcos, creo que hay un principio aquí que tenemos que entender. Hay un principio aquí que debe quedar aquí grabado en nuestros corazones. Y es que definitivamente, la semilla tiene toda la potencia para crecer, para dar fruto. Pero ¿qué pasa? Que en algún momento y por alguna circunstancia en ese corazón se hace completamente infructuosa. No es un incrédulo de corazón, no es una persona dura de corazón, no es una persona superficial, no lo es. Lo que pasa es que esa persona está demasiado enamorada de las cosas de este mundo, está obsesionado con los afanes, está obsesionado con las riquezas, con los placeres de la vida, es decir, su mente y su corazón tienen afán por otras cosas completamente, totalmente diferentes. Y yo creo que es tan fácil dejarnos nosotros en algún momento desviar por una cantidad de afanes y estamos viviendo, no sé, como un medio, un tiempo, un sistema que cada vez nos quiere llevar como a estar en un ajetreo, en un estrés, un sistema que nos quiere llevar a ocuparnos de otras cosas que en última lo que hacen es como traer a nuestras vidas como aflicción. Yo creo que aquí hay algo clave y es que los valores que hay en este mundo, que son temporales, o sea, los placeres, que muchas veces son pecaminosos, las ambiciones, el dinero, el prestigio y otra cantidad de cosas, lo que hacen es que quieren inundar el corazón de las personas. Y Jesús dijo algo muy tremendo en Lucas 16:13: ningún siervo puede servir a dos señores. Lucas 16:13: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo creo que si hay algo que es bien tremendo, bien terrible, es algo que quiere como realmente atacar el evangelio y atacar el que la persona realmente pueda crecer en el evangelio. Es el amor por las riquezas, es el placer por las cosas de este mundo. Hay un pasaje en la escritura, Santiago 4:4, mira la exhortación. Dice, Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Entonces creo que sí hay demasiadas cosas que nos quieren llevar a estar tan afanados y tan metidos en ellas, que quieren ahogar, quieren llenarnos de otras cosas. Entonces entendamos esto, que las riquezas y el placer no es que sean malos, eso no es pecado. El asunto es cuando se le da la prioridad a esas cosas, cuando no se manejan de la manera adecuada. Yo creo que algo que la palabra de Dios nos enseña es que esas riquezas y ese placer se deben recibir siempre con acción de gracias, como si fuera una bondad, como si fuera un regalo dado de la mano de Dios. Mira lo que dice Eclesiastés, vamos allí un momento.
Eclesiastés. Y vamos por favor al capítulo 5, versículos 18 y 19. Eclesiastés 5, 18 y 19. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Dios le ha dado, porque está en su parte. Asimismo, mira esto lo bonito, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es ¿qué? Es don de Dios. Vamos un momentico, Oseas. Oseas, Joel, Amós, Abdías. Oseas, y miremos capítulo 2, versículo 8. Oseas 2, 8. Y ella no reconoció que yo le daba al trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían ¿a quién? A Baal. Entonces, si ves hasta dónde podemos tergiversar y desviar el hecho de que estemos siendo bendecidos, prosperados de parte de Dios, como eso muchas veces nos puede cambiar las prioridades en nuestro corazón. Por eso en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17, mira lo que Pablo dice. 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, dice, las cuales son inciertas. Qué tremendo eso. Sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Entonces, hay algo acá. El de junto al camino, el superficial y este que tiene la mirada puesta en las cosas del mundo, tienen algo en común. ¿Sabes qué tienen en común? Que ninguno de ellos lleva fruto. Ninguno de ellos lleva fruto. Entonces, un terreno que deja de producir es un terreno que no tiene valor. Usted compraría una finca que no produce nada. Ninguno compra una tierra que no sirve para nada. Qué tremendo esto. Y terminamos entonces con el último terreno, el que es fructífero. Mira que acá se sembró, se cosechó, se obtuvo lo que se deseaba. Y Jesús está diciendo acá que estos son los que simbolizan un corazón bueno y recto, que retienen la palabra, que la oyen, pero que la retienen y luego dan fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Entonces, yo creo que es una de las lecciones claves que debe quedarnos hoy en esta enseñanza de la parábola del sembrado. Y es que la fe auténtica demanda de cada uno de nosotros perseverancia. Perseverancia. ¿Qué dijo Jesús en Juan 8:31? Juan 8:31: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Mis discípulos. Creo que un corazón verdaderamente entregado, creyente, de manera natural, yo creo que eso sucede u ocasiona lo que dice la escritura en Hebreos 13:15: fruto de labios que confiesan su nombre. Es completamente necesario. Entonces, hay algo que Jesús enseña aquí que es muy claro para cada uno de nosotros, y lo sabemos por experiencia, que cada cristiano, no todos damos el mismo fruto, ni tampoco al mismo tiempo. Unos al 30, al 60 y al 100. Pero lo que sí es verdad es que cada uno somos llamados a dar fruto. En tiempo diferente, de manera diferente, pero la realidad es que sí somos llamados a dar fruto. Y es lo que se espera del que realmente ha creído. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan
15:21. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Eso solamente puede ocurrir en un corazón limpio, en un corazón que está correctamente cultivado. Y algo aquí, yo creo que la oración nuestra debería ser como aquella oración que hizo David en el Salmo 51:10. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tenemos que acercarnos a Dios con un corazón verdaderamente mucho más sumiso. Tenemos que permitirle que realmente Dios haga lo que Él quiere hacer en nuestros corazones. Tenemos que entender que Dios quiere transformar y cambiar nuestras vidas. Y creo que por último, esto nos deja ver claramente que cuando nosotros proclamamos entonces la palabra del Señor a un amigo, a un familiar, a un vecino, a la persona que sea, pues sencillamente vamos a tener respuestas muy diferentes en cada una de estas personas. ¿Por qué? Porque esa semilla va a caer muchas veces en un corazón ¿cómo es el primero? Duro. Puede caer en un corazón ¿cómo fue el segundo? Emocionalista, superficial. O puede caer una persona que está solamente pensando las cosas de este mundo. Pero también esa semilla puede caer en una buena tierra. Entonces, sea como sea, lo que tenemos que hacer es simplemente sembrar la semilla. Y si cae en una buena tierra, pues el fruto va a ser abundante. Eso es lo que vamos a ver. Pero vamos a encontrarnos con muchos terrenos. Aquí el asunto no es el mensajero. Aquí es el mensaje. Es lo que es. Si una persona recibió y escuchó, no es por ti. Es que ese corazón era un corazón que estaba siendo preparado. Solamente Dios sabe cómo está trabajando, de qué manera está trabajando Dios en los corazones, en las personas. Dejemos que sea Dios el que de tantas maneras haga lo que tenga que hacer en cada vida. No es tarea nuestra de alguna manera como pretender nosotros arar un terreno. Dios sabe cómo hacerlo. Dios sabe cómo de una manera especial triturar corazones. Lo hablo en el buen sentido de la palabra. Hace un tiempo atrás, y con esto termino, Dios me dio la oportunidad de compartir la palabra en las cárceles en Cartago, y había un hombre allí. Tú lo mirabas y era un aspecto demasiado amenazante. Y bueno, en medio de tantas cosas que pasaron, un día me dijeron, estaba yo allí en la cárcel con los otros compañeros, y alguien me dijo que Miller lo manda a llamar. Yo sabía quién era Miller. Entonces voy donde él y me empieza a hablar una cantidad de cosas. Y me dice, ¿sabe qué? Para mí es más difícil tragarme una saliva que matar a otro. Él estaba allí por sicariato. Me dice, yo lo he estado escuchando usted hablar de ese Dios del que usted habla. Y poco a poco su voz se iba quebrando. Finalmente me dice, yo necesito conocer a ese Dios. Y lloraba. Tiempo después de estar ahí con él y de haber terminado la labor allí, bueno, una cantidad de cosas, me di cuenta que Dios lo había levantado al pastorado. No sabemos lo que Dios está haciendo. No sabemos a qué corazón le vamos a compartir, pero simplemente sembremos la semilla y que Dios haga el resto de lo que tenga que hacer. Vamos a orar.
Y si en esta mañana el Señor ha tocado tu corazón y quizás ha mostrado que hay algo de alguno de estos terrenos que quizás necesita ser corregido, pídele al Señor hoy y dile al Señor con todo tu corazón: yo necesito ser una buena tierra. Quizás estamos convencidos de que mi corazón está completamente preparado, pero si venimos a Él y dejamos que Él nos hable a la luz del Espíritu Santo, creo que Él va a dejar ver en nuestros corazones que hay cosas allí que no han dejado que esa semilla crezca y que haga lo que tiene que hacer. Entonces simplemente medita ahí con el Señor. Dile: Dios, yo quiero que tú ares más y más este terreno. Yo quiero, Dios, que si hay algo de superficialidad en mi vida, tú lo quites, Dios. Que si hay dureza, tú la quites, bendito Rey. Que si están creciendo espinos y maleza, Señor, árame, ara este terreno. Y que aquellas cosas que quieren hacer infructuosa tu palabra, Señor, tú, que eres el dueño absoluto de mi vida y de mi ser, que tú lo hagas. Porque hay algo que es cierto, y es que así sea al 30 o al 60 o al 100 por uno, yo he sido llamado a dar fruto. El fruto que tú quieres para mi vida. Tu palabra dice que hemos sido llamados para andar, hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y quizás hemos andado demasiado en nuestros propios caminos. Y quizás ese terreno que un día estaba duro y que había tantas cosas, Dios en su momento ha ido haciendo la obra, pero quizás hemos dejado que nuevamente más cosas estén penetrando allí. Es algo que solamente tú lo sabes. Si hay afanes ahí en tu vida, si hay pecado en el que te estás deleitando, si hay un conformismo religioso que te lleva a ser superficial, mira, eso es algo que tú lo sabes porque tú tienes el Espíritu Santo y Dios habla a tu corazón. No estés mirando el pecado de otros. Dios no quiere que estés mirando al pecado de otros, a la falla, a la debilidad de otros. Al fin y al cabo, Dios es el que hace en cada uno. Dios quiere que tú y yo miremos dentro de nuestro propio corazón y que realmente seamos sensibles a lo que Él está dejando ver en nuestras vidas. Porque de seguro lo que Dios quiere hacer en ti y en mí es tan grande y tan especial que ninguna otra cosa de este mundo puede ser comparada a esa gloria maravillosa que Él quiere manifestar en nuestras vidas. Señor, gracias por tu bondad en esta hora. Señor, gracias por habernos traído hasta este lugar hoy. Señor, gracias porque tú has esparcido hoy tu semilla y espero que dé el fruto, Señor, y espero que cada corazón sea buena tierra y que esa semilla crezca en cada uno de nosotros para la gloria y la honra de tu precioso y santo nombre, Señor Jesús.